Muy buenas tardes. Mi nombre es Silvana Cataldo, soy directora de Learning Team y les agradezco sumarse esta tarde a este encuentro en el que proponemos conversar acerca de los beneficios del aprendizaje autónomo. Quisiera respetar el horario que habíamos puesto, así que vamos a dar inicio a esta charla, que es un encuentro corto para poder reflexionar sobre esta temática que nos puede llevar a pensar de qué manera podemos transformar algunas prácticas dentro de la escuela para que se produzcan otro tipo de aprendizajes que apunten a formar a nuestros estudiantes para el mundo de hoy. Antes de iniciar este recorrido, este encuentro, me gustaría eh, transparentar, compartir cuáles son las preguntas que van a ser el eje del encuentro. Primero, ¿cómo aprendemos? Hacer una reflexión acerca de cuáles son aquellas situaciones o aquellas condiciones que hacen que nosotros logremos aprendizaje. ¿Mm? La segunda pregunta es, ¿qué es el aprendizaje autónomo? Ya que nosotros hoy vamos a hablar de los beneficios de este tipo de aprendizaje, definir exactamente a qué llamamos aprendizaje, pero también a qué llamamos autonomía en esta propuesta. La tercera pregunta es, ¿qué estrategias utilizar para fomentar la autonomía en nuestros estudiantes y a qué edad podemos empezar este trabajo? ¿No es cierto? ¿Cuándo podemos considerar que nuestros estudiantes están listos para desarrollar autonomía? La cuarta es cómo resignificar el rol docente si nuestros estudiantes ganan autonomía. De alguna manera, nuestro rol docente para poder fomentar este desarrollo y también para acompañarlo tendrá que resignificarse, modificarse en algún aspecto. Y por último, si podemos pensar esta transformación para nuestra aula y para nuestro centro en general. Bien, entonces iniciemos con la primera pregunta, ¿cómo aprendemos? Y sobre esta pregunta tenemos muchas respuestas en el último tiempo. Realmente las neurociencias aportaron muchísima información acerca de cómo nuestro cerebro aprende, cuáles son las mejores condiciones para que se produzca realmente aprendizaje. Información que viene en algunos aspectos a contradecir parte de las creencias que teníamos como educadores acerca de qué es aprender o cómo es que los estudiantes aprenden. En esta nube de palabras con forma de cerebro encontramos las palabras que más resuenan, ¿no?, en el último tiempo y que son como el fundamento, el basamento sobre el cual se construye este nuevo concepto de aprendizaje. Por supuesto que va a estar involucrado el conocimiento, es decir, tomar contacto con información, siempre es necesario para partir, digamos, este proceso de aprender, pero el conocimiento en sí mismo no es lo relevante, sino cómo tomamos contacto con ese conocimiento, de qué manera procesamos esa información, la transformamos realmente en conocimiento para poner en marcha, para poder hacer algo con ese conocimiento. Entonces hablamos de la necesidad de desarrollar pensamiento, distintos tipos de pensamiento, que ya era una preocupación para la escuela, pero ahora más, ¿no es cierto? Necesitamos no solamente desarrollar pensamiento lógico para determinadas áreas del conocimiento o pensamiento de resolución de problemas para determinadas áreas, sino que necesitamos incrementar distintos tipos de pensamiento, fomentar el desarrollo del pensamiento creativo, que permita que el estudiante pueda ser innovador en la búsqueda de soluciones, es decir, usar lo que tiene a la mano para dar una respuesta diferente. Necesitamos también desarrollar pensamiento, digamos, reflexivo, pensamiento
flexible, ¿no es cierto? Que no se conforme con una sola opción, sino que cuando hay un escollo pueda encontrar algún otro camino para de todas maneras alcanzar la meta, un pensamiento inclusivo, ¿no? Que pueda tener una mirada diversa respecto del otro, de sus pensamientos, entrenar en esta mirada de la otredad como ese otro que no viene a competir o a ser, digamos, una amenaza para mí, sino que viene a nutrirme con ese pensamiento diferente, distinto, eh, intercultural, ¿sí? Entonces, digamos, si respondemos a la pregunta de qué tipo de pensamientos, una multiplicidad de pensamientos, necesitamos entrenar y fomentar que se desarrolle. Junto con este pensamiento y con esta puesta en marcha del conocimiento, ¿no? Del conocimiento para saber hacer, encontramos recurrentemente este concepto del desarrollo de habilidades y de competencias. Estas habilidades y competencias son justamente aquello que nos permite presentar, digamos, el conocimiento en marcha, aquello que nos permite mostrar qué sabemos hacer con todo esto que vamos aprendiendo, pero que siempre van a estar ligadas a quién soy yo, cuáles son mis propias limitaciones, mis propias habilidades, aquellas cosas que me representan. Por lo tanto, estas habilidades y competencias que van de la mano del desarrollo de conocimiento tienen que estar relacionadas con el autoconocimiento, ¿no? O sea, yo desarrollo habilidades que me representan, habilidades que están a mi altura, a mi mano, que tienen que ver con quién soy yo, y para eso necesito conocer quién soy, ¿no? Los chicos transitan muchos años dentro de la escuela y no siempre hay un trabajo reflexivo que los invite a conocer quiénes son, cuáles son sus capacidades, para qué cosas son mejores que para otras, de qué manera pueden mejorar aquellas cosas en las que sienten que tienen debilidad, cuáles son sus estrategias para aprender. Cada uno tiene sus propias estrategias para aprender, que están relacionadas con este ser, ¿no? Individual y particular, con mis características propias. Por lo tanto, todo este combo tiene que ir de la mano de un fuerte trabajo con la inteligencia emocional, entendida no solamente como la gestión de las emociones para tener relaciones sociales más transparentes, más eh, digamos, más, más, ah, como mejores relaciones sociales, ¿no es cierto? Sino como empezando por el propio individuo, es decir, un proceso de autoconocimiento que me permita entender quién soy, cuáles son mis limitaciones, pero también que me permita autogestionar, ¿sí? Todas esas capacidades y habilidades, ponerme mis propias metas, darme cuenta de qué me gusta y qué no me gusta, poder entender, ¿sí? De qué manera hago mejor las cosas y poder esforzarme, incluso revisar mis propios procesos para poder esforzarme y hacerlos nuevamente mejor si es necesario. Y todo esto en nuestra nube de palabras va acompañado de una palabra que es clave también, ¿no? Que es valores, esa línea, esa lista, ¿no? Vertebradora también de quién soy, que va conformando quién soy yo y que va a ir imprimiendo una determinada forma de hacer las cosas, ¿sí? Si yo les preguntara si están de acuerdo con estas definiciones en relación de aprender, eh, casi seguro que sí, venimos escuchando mucho sobre esto de desarrollar habilidades, competencias, de poder apuntalar a nuestros estudiantes en el desarrollo emocional y trabajar mucho el conocimiento en relación a aprender a hacer, aprender a pensar y aprender a hacer con ese conocimiento.
Sin embargo, en la escuela, de alguna manera, ¿sí? Seguimos trabajando como nos propone este chiste, que va enfocado a la evaluación, pero que en realidad la evaluación dentro de la institución es como el cierre de un camino recorrido y que por lo tanto todo ese camino propone dentro de la escuela un uniformar a nuestros estudiantes para que todos alcancen la misma meta y den de alguna manera más o menos la misma respuesta. Entendiendo, ¿sí? Que cuando lo estamos conversando sabemos que cada uno tiene habilidades y competencias particulares, propias, diferentes de los otros, como pasa con este grupo de animales en la selva, pero sin embargo el sistema nos sigue llevando a hacer propuestas que no les permitan a ellos diferenciarse o descubrirse, ¿no? Descubrir quiénes son, cuáles son sus características propias y ponerlas de manifiesto, ¿no? Profundizarlas y demás. Entonces, vamos a diferenciar el paradigma tradicional en el que todos nosotros fuimos formados, que nos tiene formateado de alguna manera el cerebro, y lo que sería nuestro aspiracional, lo que entendemos hoy que debería acontecer para que nuestros estudiantes aprendan o para que cualquier persona aprenda, ¿no? Dentro del paradigma tradicional, entonces, proponemos un proceso uniforme, es decir, una única propuesta para todo un grupo, ¿sí? Mientras que decíamos recientemente que lo interesante es poder profundizar este proceso individual, personal, un recorrido que permita a cada uno, ¿no? Ir respetando esas habilidades y capacidades que les son propias, descubriéndolas y poniéndolas en acción. Mientras que en el paradigma tradicional trabajamos de una manera dirigida de manera vertical, ¿no? Siempre es la institución, el programa, el docente el que hace la propuesta y el estudiante el que la recibe y en todo caso la tiene que desarrollar. Lo ideal sería que el trabajo, si respetamos este proceso como un proceso individual, sea multidireccional. Un experto docente que hace propuestas, pero también un estudiante que va ganando en su autonomía, que va ganando en su autoconocimiento y que puede proponer o proponerse metas que respondan a esas características que le son propias. Por otro lado, tenemos en el modelo tradicional que todos tienen que alcanzar una misma meta. Muchas veces trabajamos durante, no sé, un proyecto, algunas opciones para que nuestros estudiantes puedan, no sé, hacer un trabajo un poco más enriquecido, pero generalmente tendemos a hacer una evaluación que sea la misma para todos los estudiantes, que todos alcancen lo mismo. Es más sencillo para corregir, nos suele parecer que es más justo, ¿no? Porque todos hacen lo mismo, entonces tenemos como la misma vara para medir, pero si realmente el trabajo lo vamos a proponer como multidireccional y no va a ser el mismo para todos, la verdad es que la evaluación o el tema de llegar a una meta única se va a desarmar, ¿no? O sea, que va a empezar a aparecer en el escenario una multiplicidad de metas que van a responder a estas intenciones particulares de cada uno de los estudiantes. Por otro lado, los mismos tiempos. Si cada uno tiene sus habilidades propias y sus capacidades propias, tampoco es verdad que pueden responder o procesar la información y trabajarla y ponerla en acción en el mismo tiempo, ¿sí? Lo cierto es que a veces estamos más dispuestos para trabajar en profundidad, más motivados, estamos más conectados, más apasionados por el trabajo y otras veces no. En pandemia lo vimos muchísimo, ¿no es cierto? Que los chicos tenían otra forma de organizar sus tiempos que no es el que tradicionalmente proponemos en la escuela, con clases que tienen 40 minutos y tenemos que pasar de un tema al otro porque se terminó la clase. Por lo tanto, el tema de los tiempos es
digamos, un tema para empezar a pensar, digamos, dentro de un esquema que responda a esto que estamos conversando hoy, los tiempos deberían ajustarse un poco más a las necesidades del estudiante y a sus características propias. Lo mismo el tipo de evaluación. En la evaluación siempre tiene que ajustarse al proceso. Si el proceso empieza a ser individual, la evaluación debería volcarse a lo que es una evaluación más de proceso, a lo que fue pasando en cada instancia y a las competencias que fue desarrollando ese estudiante a lo largo de ese proceso. Uno de los problemas más grandes que tenemos para pasar de un esquema al otro es el tema de respetar los contenidos, los programas, de llegar a tiempo a revisar todos los contenidos que están propuestos para un mismo ciclo lectivo. Y si nosotros pasáramos a este otro paradigma, en realidad el paradigma ya nos pondría a darle prioridad a lo que es el desarrollo de competencias para saber hacer antes que a los contenidos. Sabemos que cuando ponemos a los estudiantes a trabajar por proyectos, a trabajar, digamos, de una manera más libre, flexibilizando tiempos y metas, la realidad es que no llegamos a ver todos los contenidos y esta es una decisión que debemos tomar, ¿sí? Digamos, en todo caso, estamos trabajando otra cosa, ¿no? Trabajando competencias antes que la información en sí misma. Muy bien, en el paradigma tradicional nosotros los docentes somos los que lideramos el proceso, mientras que en este otro modelo el docente tiene que resignificar su rol porque el que empieza a liderar el proceso es el estudiante. Entonces, el docente se transforma en el experto, ¿no? Que sabe, digamos, cómo recomendar, cuál es el paso a seguir, por dónde le conviene al estudiante tomar, direccionar su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es más una guía que un docente tal como lo entendemos en el modelo tradicional. Por lo tanto, viendo, digamos, que entendemos el aprendizaje como este proceso individual, ¿no? De desarrollo de autoconocimiento, de desarrollo de competencias y habilidades particulares en cada uno de nuestros estudiantes, veamos qué significa en esta charla el término autónomo, ¿no? Autonomía es algo que sucede a través de un proceso gradual. Claramente no se adquiere porque pasamos de un nivel a otro, por ejemplo. A veces, yo soy profesora de nivel secundario, muchas veces en el secundario recibimos a los estudiantes de primer año y lo primero que notamos es que son demasiado dependientes del docente, preguntan esto que usted está diciendo, ¿lo escribo o no lo escribo? ¿Dónde lo escribo? ¿No? O sea, como que están pendientes hasta esos detalles ínfimos. Pretendemos de alguna manera que por generación espontánea durante el verano hayan ganado la autonomía que los haga, ¿no? Estar sentados en la escuela secundaria. Esto no es así. Si el estudiante durante los 7 años de primaria no ejercitó algún grado de autonomía, no pudo hacer este proceso de ir ganando en toma de decisiones, en poder, digamos, gestionar sus tiempos, su proceso, cuando se siente en primer año de secundaria va a ser ese mismo estudiante, ¿sí? El estudiante que está dependiendo de lo que le digamos, de lo que tiene que hacer, de cómo vamos a evaluarlo, que dependa de nuestra mirada para ver si está bien o está mal. Es decir, ganar autonomía es un proceso que debería iniciar, aún los pediatras lo dicen, desde la primera infancia, ¿no es cierto? Desde los 3, 4 años nosotros podemos ir incentivando a los chicos para que obviamente, de acuerdo a su edad, puedan ir entendiendo que hay algunas cuestiones que pueden decidir solos y que deben decidir solos. Por lo tanto, este es un trabajo que sí hay que pensarlo a nivel institucional, de qué manera, en qué cuestiones,
en qué espacios nosotros vamos a soltar la mano de los estudiantes e invitarlos a decidir parte de su proceso. Algún tema, algún proyecto, alguna actividad que responda a lo que le gusta hacer y que, digamos, sea también el espacio para que piense cómo lo quiere hacer, cómo lo quiere presentar, o sea, que vaya tomando gradualmente estas decisiones. Poder ir desarrollando autonomía también invita al autoconocimiento, porque entonces yo me voy a ir como gestionando este proceso de aprendizaje o estas tareas también de acuerdo a aquello que me hace sentir más bienestar cuando lo realizo, porque me gusta cómo lo hago, porque me da satisfacción el resultado que me da. Entonces voy ganando autoconocimiento incluso en la mirada de mis pares, ¿no es cierto? Cuando mis pares reconocen, cuando trabajamos en equipo, no sé, que yo hago la lámina porque soy la que dibujo mejor, en esa mirada que me dan mis pares también puedo ir conociendo cuáles son las características que me son propias y que me hacen sentir más cómodo, ¿no? Cuáles son las áreas en las que yo me desenvuelvo mejor. Lo mismo autogestión, ¿sí? O sea, este proceso de ganar autonomía los invita también a comprometerse en tiempos para la realización de tareas y que puedan organizarse, lo que incluso puedan decirnos cómo piensan organizarse y que después puedan evaluar si consiguieron organizarse y llegar a la meta en los tiempos que se habían propuesto. E incluso ayudarlos a revisar por qué no llegaron a la meta o si llegaron, si les sobró tiempo, qué cosas, qué dificultades encontraron, es decir, ayudarlos a pensar esta autogestión que después van a tener que poner en marcha para una multiplicidad de otras áreas dentro de su vida, ¿no? Entonces, es clave poderlos hacer ejercitar este tipo de competencias. Lo mismo en la autoevaluación, más allá de nuestra mirada como expertos, que por supuesto tiene que estar ahí para evaluar y para mostrar, digamos, cuáles fueron los errores, cuáles son las mejoras que se podrían hacer al proceso. Antes de imprimir esa mirada, escuchar cuál es su autoevaluación, cómo sintieron ellos el proceso, cómo se sintieron. Los deportistas, por ejemplo, los chicos que hacen deporte suelen tener esta mirada sobre su propio desempeño en una cancha, si ellos sienten que podrían haber dado más y no lo dieron todo, o en qué momento del partido cometieron un error que eso significó que el equipo no tuviera un tanto. Esto mismo llevarlo a todas las áreas de trabajo, ¿no? Que ellos puedan ir reconociendo cuáles fueron sus logros, si pensaban hacerlo de mejor manera y no les resultó, por qué no les resultó, si volvieran a intentarlo, qué mejorarían. O sea, este punto es clave porque fortalece el autoconocimiento y también va a ir despertando motivaciones que son propias, que no son la motivación que yo traigo como docente que trato de entusiasmarlo por el tema, sino que son motivaciones personales, intrínsecas, que van a empezar a articular la labor de estos estudiantes en otros aspectos también de su propia vida. Fundamental invitarlos a tomar decisiones, ¿no? Darles un abanico de posibilidades, ayudarlos a poner en marcha el pensamiento estratégico. ¿De qué manera, si yo tengo un tiempo acotado, podría simplificar esta tarea para llegar a tiempo, conociendo que a mí, no sé, este tema me representa algún tipo de dificultad? ¿Cuánto tiempo puedo planificar para realizar esta labor? A diferencia de mis compañeros, yo necesito a lo mejor un tiempo distinto. ¿Cómo lo voy a organizar? Me resulta más práctico realizarlo temprano a la mañana porque estoy más despierto, a la tarde porque estoy más despierto. Bueno, que puedan ir como poniendo en marcha este pensamiento estratégico para poder resolver las cuestiones relativas a su propio aprendizaje.
Fortalecer mucho lo que son las habilidades comunicativas. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con estudiantes que sienten que no saben, pero no saben por dónde empezarían a mejorar esa sensación de no saber? ¿Qué es lo que no saben realmente? ¿O qué es lo que les representa dificultad? No saben pedir ayuda muchas veces porque no entienden exactamente cómo eh, podrían, digamos, o qué necesitarían pedirnos para que nosotros le aclaráramos una situación o le recomendáramos un recorrido. Entonces, las habilidades comunicativas tienen que ver con poder decir también, poder expresar cómo va ese proceso, poder negociar con otro, ¿no? Digamos, lo que yo sé con lo que otro sabe, poder debatirlo, las habilidades comunicativas para fundamentar, por ejemplo, por qué elegimos determinado recorrido y no otro, ¿sí? ¿Por qué nos pareció que esta era una forma de solucionarlo y no otra? Es decir, es clave que ellos puedan expresar más que la información, sino que puedan poner en palabras cómo vivieron, sintieron, pensaron y pusieron en marcha su propio proceso de aprendizaje. Y por supuesto, ser autónomo no significa ser una isla, no necesito ponerlos a colaborar y cooperar con los otros, con sus pares, porque sabemos que esta instancia de trabajo con pares es clave también para el aprendizaje. Con esta diferenciación, ¿no? Cuando yo pongo a cooperar a los estudiantes, les doy un rol o cada uno de ellos dentro del equipo asume un rol diferente, ¿no? Y el trabajo final, el producto que todo el equipo vaya a realizar es la sumatoria de esos trabajos individuales con los que cada uno se comprometió. ¿M? En cambio, cuando colaboro, ¿sí? Puede ser que todos estemos haciendo el mismo trabajo y, digamos, sumando, ¿no? Para que alcancemos la meta común sin necesidad de diferenciar labores. Las dos acciones son necesarias, cooperar y colaborar, fortaleciendo mucho estas estrategias de cooperación, dejando que cada estudiante también vaya al trabajo en equipo con lo que, digamos, sabe que puede asumir como responsabilidad propia y que va a poder, digamos, realizar en pos del producto común. Por lo tanto, diferenciemos este término autonomía de lo que podría ser, eh, no sé, el aprendizaje autodidacta. Autonomía no es dejar a los estudiantes solos y que se arreglen, no es que sean autodidactas y que ellos encuentren su propio recorrido de ninguna manera. Tampoco es que sean individualistas, ¿no? O sea, que trabajen en solitario y que no sepan interactuar con los otros. No, no. Autonomía en este modelo, en esta propuesta, es que ellos fortalezcan muchísimo lo que es el autoconocimiento y que puedan desde ese autoconocimiento aportar al conjunto, al equipo, al curso, a la institución y cuando salgan de la institución aportar en el lugar donde les toque desarrollarse, ¿no? Un trabajo, la comunidad, lo que sea. Entonces, autonomía tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con respetar este desarrollo individual, este proceso individual de desarrollar capacidades propias, habilidades propias y que, bueno, respondan, ¿no? a un proceso de aprendizaje individual, sí, ajustado a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos aplicar algunas estrategias para que se dé este desarrollo de autonomía dentro de la escuela? Bueno, inicialmente es necesario ofrecer un abanico de posibilidades eh, cuando los estudiantes están trabajando, ¿no? Eh, Hay modelos que son muy conocidos, como el modelo Montessori, por ejemplo, que ofrece un abanico de posibilidades
de distintos proyectos y el estudiante es el que va eligiendo qué materiales o qué propuesta es la que quiere ir desarrollando cada día. Muchos pensamos que para algunos niveles de la escuela, así como la tenemos hoy, ofrecer este abanico de posibilidades todos los días de manera permanente es difícil, pero bueno, podemos implementar entonces un espacio para desarrollar proyectos donde sí haya un abanico de posibilidades en el que cada estudiante asuma un rol diferenciado de sus compañeros o que asuma la responsabilidad de una parte del proyecto. ¿Sí? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un proyecto de narrativa transmedia, ¿no? Donde los estudiantes tienen que realizar un mismo relato en equipo, pero cada uno va a abordar una parte de la labor. ¿Sí? Uno va a ser el guionista, el otro va a ser el que hace la grabación y edita el video, otro va a ser el que hace la puesta en escena, es decir, todos abonan al mismo proyecto, al mismo producto, pero desde distintos ángulos y haciendo un aporte personal. Permitirles experimentar distintos tipos de formas de resolver. A lo mejor estamos trabajando con un mismo tema todo el curso, pero pueden ir desarrollando distintos caminos, ¿sí? Para abordar esa temática. Algunos a lo mejor son los que quieren abordarla por el lado de buscar información, otros prefieren mirar algo audiovisual, otros prefieren poner manos a la masa y ponerse a experimentar en un laboratorio, pero darles esta posibilidad de experimentar con distintos recursos, con distintos lenguajes, con distintos espacios y fomentar mucho la investigación, que no es solamente buscar información, sino poder desarrollar estrategias de selección crítica de esta información, fundamentar por qué selecciono esta información y no otra, por qué selecciono esta fuente y no otra, poder experimentar con distintos lenguajes, ¿sí? Con distintos recursos para que se desarrollen además otro tipo de habilidades de pensamiento, ¿no? De pensamiento crítico, para poder seleccionar esta información y para poder fundamentar por qué selecciono esta y no otra en esta multiplicidad de información que nos atraviesa en el día de hoy. Bueno, flexibilizar espacios y tiempos de trabajo. Esto también es posible en la escuela tradicional. Puedo en algún momento poder decirles a los estudiantes que pueden no solamente usar el aula, pueden ir a la biblioteca, pueden usar la sala de informática, el pasillo, el patio para reunirse en equipo y poder planificar de qué manera van a desarrollar el proyecto, ¿sí? Esto invita también a que el estudiante se apropie de ese espacio, se halle, ¿no? Encuentre que ese espacio no es el que le asignaron, sino el que él elige para poder desarrollar el trabajo y se predisponga de otra manera, se encuentre como más a gusto con la tarea. Fomentar la creatividad, ¿sí? No decir, por ejemplo, de qué manera tienen que presentar el producto. No decir que va a ser una clase abierta o una maqueta o que sea lo que ellos quieran elegir para presentar la idea después de, por ejemplo, desarrollar una investigación y que valga, digamos, la diversidad de productos propuestos, porque en ese producto ahí van a aparecer estas características particulares de cada uno de ellos, ¿no? Y flexibilizar propuestas en relación al programa. ¿Qué pasa si estamos trabajando con los estudiantes y aparece un tema que no está en el programa? Un tema que sabemos, no sé, que pertenece al curso que sigue, que lo van a ver, estamos en primero y es un tema de segundo, pero la curiosidad apareció en este momento. ¿Qué hacemos con eso? ¿Les decimos que esperen, que es un tema que van a resolver un año después? ¿O le damos espacio para que de alguna manera ingrese en este momento en que los tenemos con las preguntas, que los tenemos con la curiosidad, que están motivados por saber? A lo mejor
no llegamos a profundizarlo de la manera que podrían trabajarlo en el ciclo siguiente, pero poder aprovechar ese interés, esa curiosidad que surgió de ellos es súper necesario para que el trabajo se vuelva significativo para ellos y para que se lo puedan apropiar. Estas son algunas estrategias para que podamos empezar a fomentar el desarrollo de autonomía en los distintos niveles. Por supuesto, vuelvo a decir, es un trabajo gradual, lo podemos ir soltando a nuestros estudiantes en la medida que ellos estén con el desarrollo cognitivo y la madurez para poder ir ganando en autonomía, pero es importante poder ir intentándolo desde nivel inicial. Bueno, otra de las preguntas era, ¿qué hacemos nosotros los docentes? ¿Qué hacemos, digamos, si los estudiantes necesitan poder ponerse sus propias metas? Les tenemos que dar el espacio para que trabajen, les tenemos que, digamos, permitir incluso que se equivoquen. Nosotros los docentes solemos como, incluso cuando están trabajando en equipo, pasar y si vemos que están haciendo algo que está equivocado o que van por el mal camino, no podemos evitar decírselo, ¿no? O sea, avisarles, no, esto no es así, es por allá. Sin embargo, está súper comprobado que equivocarse es parte, y es una parte importantísima del aprendizaje, porque me invita a revisar ese proceso y ver de qué manera lo tengo que mejorar, ¿sí? Entonces, el rol docente un poco tiene que ir siendo el que va acompañando de acuerdo a cuánto hayan ganado nuestros estudiantes en autonomía, poder ir como separándonos, ¿no? Para incluso, a pesar de nosotros mismos, permitirles esas equivocaciones y en todo caso después escucharlos y invitarlos a reflexionar cuál creen que fue el error, de qué manera tendrían que haberlo hecho correctamente o cómo lo mejorarían. Poder, digamos, entonces ir acompañando de manera que, o sea, lo ideal sería que cuando los estudiantes estén en quinto año, sean ellos incluso quienes vengan con la consulta antes de que nosotros podamos, digamos, advertir qué es lo que están necesitando, ¿sí? O sea, que se invierta esta relación en la que el docente es el que da, el que supervisa, el que guía, el que, digamos, va indicando por dónde seguir, a, digamos, ser docentes demandados por los estudiantes que quieren ir como cumpliendo ese plan de acción personal. Por otro lado, poder, digamos, trabajar con estudiantes que ganan en autonomía significa invitarlos a poder ir haciendo un registro de este trabajo, ¿no? Estas autoevaluaciones que nosotros mencionábamos tendrían que ser autoevaluaciones por folios o diarios o bitácoras que los estudiantes nos vayan presentando para que nosotros también conozcamos el proceso por dentro, ¿no es cierto? No solamente el producto, sino el proceso por dentro y ir entonces midiendo de qué manera estos estudiantes fueron ganando autonomía para, digamos, entender por dónde va el proceso. Entonces, nuestro rol dejaría claramente de ser el rol de quien imparte clases o que hace grandes exposiciones para ser un docente que trabaja, digamos, más en la observación de los procesos, en el acompañamiento para la mejora de esos procesos y en todo caso en la evaluación de todo ese proceso, ¿no? Bien, hasta acá entonces una mera descripción de qué tendría que pasar para que suceda, para que se transforme, digamos, este aprendizaje de los estudiantes de un modelo más tradicional a un modelo de aprendizaje autónomo. ¿Puedo pensar esta transformación para mi aula?
para mi centro. Yo les cuento que nosotros, Learning Team, viene trabajando en modelos que tenían que ver con el aprendizaje autónomo, con el trabajo por proyectos, en la formación y acompañamiento de instituciones para la implementación de este tipo de trabajo, pero no habíamos encontrado nunca una escuela para decir, bueno, esto sucede y sucede cabalmente, y no solamente sucede, digamos, ahora que estamos hablando del desarrollo de habilidades, de capacidades para el siglo XXI, sino que sucede hace 30 años. Y estas escuelas son las escuelas Fontán. Y recientemente hicimos un convenio con la Fundación de Julio Fontán, que son escuelas que nacen en Bogotá, en Colombia, pero que ahora están extendidas en 7 países, porque es un modelo que se adapta a cada institución, ¿sí? O sea, no es que es una receta mágica que yo tengo que colocar en mi institución, sino que es un modelo para poder ir pensando de qué manera dentro de mi centro, con las características particulares que tiene mi centro, mi comunidad de padres, mi comunidad docente, ¿no? Mi equipo, con las características, las limitaciones, digamos, las características y habilidades que pueden llegar a poner en marcha para poder empujar un proceso de transformación de este tipo, yo puedo ir pensando pequeñas acciones que me lleven, digamos, a este proceso gradual de ir ganando espacios para que los estudiantes tengan posibilidad de desarrollar autonomía. En las escuelas que tomamos de modelo y que son escuelas que en el próximo encuentro, el encuentro del 30 de junio, nos van a estar presentando testimonios, tanto docentes como estudiantes, como egresados de estas escuelas, lo que hacen es, por ejemplo, no dividir a los estudiantes por cursos, sino por niveles de autonomía, ¿no? Por ejemplo, no están divididos por edades en cursos de 7 años, 8 años, 9 años, sino de 7 a 9 años tal nivel de autonomía, y hay estudiantes de esas edades que ganaron más autonomía, entonces están en el curso de estudiantes que han logrado más nivel de autonomía. Trabajar entonces por proyectos individuales hace que los estudiantes puedan, digamos, ir eligiendo los recorridos. Por supuesto, hay unos contenidos mínimos, todos sabemos que existen esos núcleos de aprendizajes prioritarios que los estudiantes tienen que ir cumplimentando, pero pueden elegir de qué manera transitar por esos contenidos, de qué manera trabajarlos, cómo organizar sus tiempos, de qué manera van a presentar esos aprendizajes, si van a hacer tal o cual producto, si van a trabajarlo de una forma, digamos, más creativa, si van a hacer un video, una escena teatral, etcétera. Y también, y algo que me pareció muy interesante, tienen hasta la posibilidad de qué manera van a tomar el recreo y cuándo tomar el recreo, ¿sí? Los estudiantes en el modelo tradicional casi no toman ninguna decisión, ni siquiera cuándo van a hacer la pausa, ¿m? O de qué manera van a tomarse esa pausa. Entonces, hay espacios de recreación que son espacios, digamos, elegidos incluso por los estudiantes, donde salen a practicar algún deporte o salen a trabajar en un aula donde hay videojuegos o donde hay robots para hacer algún tipo de experimentación. Es decir, es una escuela donde se ha ganado en estos 30 años un espacio bastante alto para este modelo de autonomía, pero que nos hace pensar que sí es posible ir transitando esta transformación en cualquiera de los centros. Si nosotros empezamos con acciones pequeñas, graduales, seleccionando espacios en los que los estudiantes puedan empezar a
elegir, ¿no? Elegir recorridos, elegir temáticas que quieran trabajar, elegir modalidades en las que quieran trabajar. Esta es una forma también de ir dándole espacio a los docentes para también transitar esta transformación en lo que responde a su rol con relación a los estudiantes. Por lo tanto, sí se puede pensar esta transformación, se puede ajustar esta transformación a las características de cada una de nuestras escuelas, sin necesidad de que sea algo, digamos, una cosa muy sobreexigida para nadie dentro de la comunidad. Incluso también dándole la oportunidad a los papás para que sean partícipes de esa transformación, ¿no? Algunas escuelas con las que nosotros trabajamos y trabajamos el modelo de trabajo por proyectos, de aprendizaje por proyectos o por problemas, una de las cosas que nos mencionaban los directivos y los equipos docentes es qué difícil es también trasladar, digamos, esta forma esta nueva manera de trabajar con los estudiantes a la inquietud o a la, digamos, exigencia cuantitativa muchas veces de las familias, ¿no? Que, digamos, controlan la cantidad de páginas que llenamos en un cuaderno o la cantidad de libros que los estudiantes van a tener por ciclo y que no pueden apreciar a lo mejor que el proceso se está dando por otro lado, pero sí está sucediendo, ¿no? Y es un proceso muy significativo y profundo. Entonces, las familias, digamos, también tienen que ser parte de esta transformación, tienen que, digamos, estar no solamente de acuerdo, sino en ser parte activa de este proceso de transformación para que puedan acompañar sin ser obstáculo, ¿no? Sin estar midiendo, digamos, si la escuela está haciendo más o menos su trabajo, bien o mal su trabajo, que es una parte, eh, digamos, que puede como interrumpir el trabajo que venimos haciendo dentro de la escuela. Por lo tanto, es importante tener, digamos, talleres para padres. En algunas escuelas los llamaron escuelas para padres, ¿no? Para que puedan de alguna forma acompañar este proceso y acompañarlo desde casa también, implementando modelos de enseñanza autónomos para que, digamos, no haya una disrupción entre lo que estamos proponiendo en la escuela y después en casa, digamos, el chico se olvida de que puede asumir algunos roles, puede ser responsable de algunas tareas y demás. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos proponemos? ¿Qué es lo que nos proponemos con estos 3 encuentros a los que los hemos invitado y que les agradecemos desde ya que se hayan hecho el tiempito para estar hoy acá? Formar para transformar, es decir, formar estudiantes que puedan ser transformadores de realidades una vez que egresen, que sean los transformadores de sociedades, de las comunidades en las que estén insertos, que puedan ser emprendedores, que puedan ser resolutivos, que puedan tomar decisiones, poder llevar adelante proyectos, es decir, ciudadanos autónomos que puedan con este mundo tan difícil, ¿no? que van a transitar y que necesitan, ¿no? Transformar. De manera que esa es la formación que nosotros estamos proponiendo para escuelas, para que, digamos, podamos reflexionar en cada uno de los módulos de qué manera implementar en nuestros centros este modelo y poder transformar de alguna forma las prácticas.